En los 80, viajar en el tiempo servía para salvar el mundo, pero también para aprobar un examen. Sirvió para traer ballenas del pasado, para perder 8 años de tu infancia sin envejecer y para descubrir que tu vida quizá fue un error. Esta no es una lista de pelis, es la historia de cómo el tiempo se convertía en algo más extraño. Y algunas de estas historias son mucho más inquietantes de lo que recuerdas. Antes de arrancar el DeLorean y seguir con la tercera entrega de la serie, tengo que hacer un par de aclaraciones. Por un lado, un usuario muy majo me listó varias películas sobre viajes en el tiempo que, si bien se pueden añadir por concepto, el listado es tan largo que es imposible incluirlas todas. ¡No me lo creo! La otra aclaración ya es más difícil de justificar, ya que gracias a otro usuario muy majo me recordó que me dejé una película de 1973 que no podía faltar en el recopilatorio. ¿Es eso cierto? Porque si hablamos de viajes en el tiempo por Geogenia, sátira y futuros absurdos, no puedo dejar fuera El dormilón, de Woody Allen. Un tipo que se queda congelado y despierta 200 años después en un futuro donde la dictadura se combate con jazz, orgasmatrones y sarcasmo neurótico. Es increíble. Voy al hospital a que me extirpen una ulcerita. Paso 200 años durmiendo y al despertar soy uno de los 10 criminales más buscados. Un despiste imperdonable. Así que queda oficialmente añadida al expediente. Tarde, pero añadida. ¿Qué van a hacerme? Seguro que crucificarte y nada más. ¿Crucificarme? ¡No tienes antecedentes! En las dos entregas anteriores hemos recorrido los orígenes, la explosión creativa y la consolidación del viaje en el tiempo en el cine y frenamos en 1985. Ya hemos pasado por traumas existenciales, soldados fuera de época, romances imposibles, conspiraciones militares, máquinas asesinas del futuro y adolescentes poniendo en riesgo su propia existencia por ligar en el instituto de su madre. Pero quedó una última cinta de 1985 a comentar y que va a tener el honor de iniciar esta tercera entrega. ¡Arrancamos! Y es que ese mismo año nos dejó una de esas películas que resumen a la perfección el espíritu de la década. Mi proyecto científico nos presenta a un estudiante bastante vago, con amigo gracioso, un profesor de ciencias hippie obsesionado, interpretado por Dennis Hopper, y un trabajo de clase que sale muy mal. Esto produce energía y luz sin generar calor. ¿Cómo es posible? No es posible. El famoso proyecto científico consiste en recuperar un misterioso artefacto militar que resulta ser, básicamente, una brecha temporal portátil. ¿Qué es, Bob? ¿Qué es? Yo te diré lo que es. Es una proyección en el tiempo creada por este mecanismo que se ha introducido en nuestra dimensión. A partir de ahí, el tiempo deja de comportarse. Empiezan a colarse objetos y personas de distintas épocas, el instituto se convierte en un museo de historia cronológico y nadie parece tener muy claro cómo cerrar el experimento. ¡Te saludamos! ¿Qué ha dicho Sherman? Que te va a dar una patada en el culo. El tiempo aquí es un problema, una fuga, un error adolescente con consecuencias. La película es irregular, sí, pero representa muy bien una idea clave del cine ochentero. El viaje en el tiempo ya no es algo excepcional, puede colarse en la vida cotidiana con solo tocar el botón equivocado. ¡Será asqueroso! ¿Y esto cómo lo llamas? En realidad, se le podría llamar un hombre de Neandertal. Pues me da igual de qué país sea. Un buen disparo y adiós. Una obra ochentera de manual que tiene un carisma inusualmente entretenido. Y si en 1985 ya rompíamos la línea temporal para aprobar una asignatura, imagínate lo que estaba a punto de venir. Mi proyecto científico nos dejaba claro que en los 80 el viaje en el tiempo ya podía surgir por accidente, por irresponsabilidad o por querer aprobar una asignatura. Así que lo lógico sería pensar que el género ya lo ha dado todo. Pues no, porque a partir de aquí el viaje en el tiempo deja de ser solo una herramienta narrativa y se convierte en una solución universal para cualquier problema. Que el planeta está en peligro, viaja al pasado. Que la humanidad la ha liado, viaja al pasado. Que faltan ballenas, viaja al pasado. Sí, ballenas, no preguntes. Ahora te explico. Subimos al DeLorean que va cargadito de plutonio y ponemos fecha justo un año después, en 1986. La mítica saga Star Trek decide hacer algo que, sobre el papel, suena completamente absurdo y que en la práctica funciona de maravilla. Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, nos propone cómo la tripulación del Enterprise, o lo que queda de ella, viaja atrás en el tiempo hasta la San Francisco de los años 80 para salvar el futuro de la humanidad. El problema que amenaza la Tierra, una sonda alienígena incomprensible que solo se comunica mediante cantos de ballenas. La solución. Usted propone que viajemos al pasado para encontrar ballenas grises, las traigamos al presente
y la soltemos para que le digan a ese vehículo sonda lo que tiene que hacer. Por ahí va la cosa. Tú lo has dicho, ir al pasado cuando todavía existían ballenas jorobadas y traer un par al futuro. Un plan sin fisuras. ¡Es una locura! Kirk, Spock, McCoy y compañía se mueven por los 80 como turistas espaciales completamente desubicados. Ahora se sirve más de, como diría yo, metáforas floridas. El capullo lo serás tú y cosas así. Un asco. Sí. Así se habla en esta época. Nadie le hace caso a uno si no sueltas una vulgaridad detrás de la otra. Spock aprendiendo jerga callejera, McCoy indignado con la medicina del siglo XX. La evacuación del hematoma epidural dilatador aliviará la presión. ¡Pero qué barbaridad! ¿No ve que agujereándole la cabeza no le va a curar? Lo que hay que hacer es reparar la arteria. Aparte sus herramientas de carnicero y déjeme salvar a este paciente antes de que sea tarde. Utilizan técnicas medievales. Quimioterapia, exploraciones fundoscópicas. Lo brillante de Star Trek 4 es que usa el viaje en el tiempo no para crear paradojas complejas, sino como excusa para el choque cultural, el humor y una historia con conciencia ecológica muy adelantada a su época. Aquí el tiempo no es un rompecabezas matemático, es una autopista narrativa para hablar del presente, del futuro y de lo mal que cuidamos nuestro planeta. Una versión amable del mensaje que ya nos proponía el planeta de los simios. Y ese es el máximo de su hostilidad. Por desgracia, su principal enemigo es muchísimo más agresivo. ¿Se refiere al hombre? Naturalmente. Una de las películas más queridas de la saga Star Trek y un ejemplo perfecto de cómo, en los 80, el viaje temporal ya podía servir para todo, desde salvar a la humanidad hasta concienciarte sobre la excepción de especies. Supongo que se da cuenta de que si le damos la fórmula, variaremos el futuro. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que aún no está inventado? Vamos a donde hemos aparcado el DeLorean y añadimos tiempo de ticket de parking porque seguimos en 1986 y en vez de hacer un salto en el tiempo hacemos uno de concepto, de ballenas espaciales a un niño que desaparece 8 años sin envejecer. Si Star Trek nos había demostrado que viajar en el tiempo podía salvar el planeta a golpe de ballena jorobada, ese mismo 1986 nos regaló una de las películas más queridas y más inquietantes, si la piensas 2 segundos, del cine familiar de los 80. Hablo del Vuelo del Navegante, una película que muchos recuerdan como una aventura divertida, pero que en realidad empieza como una pesadilla existencial en toda regla. ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? Aquí seguimos a David Freeman, un chaval que en 1978 se cae por un barranco y despierta en 1986, sin haber envejecido ni un solo día. Para él han pasado unas horas, para su familia 8 años. ¿Quién es esa gente que está en nuestra casa? ¿Qué están haciendo allí? David, todavía no sabemos el porqué de todo esto, pero lo importante es que estás vivo. Y antes de que pueda procesar el trauma, el gobierno lo encierra para hacerle pruebas, porque claro, niño desaparecido más salto temporal inexplicable igual a laboratorio. Las ondas alfa llegan a 12,78 ciclos por segundo. Se comunica con el ordenador en código binario. ¿Cómo diablos lo hace? Pero la cosa no se queda ahí, porque David descubre que ha estado a bordo de una nave alienígena con inteligencia artificial, una nave que lo ha usado como parte de su sistema de navegación temporal. Pero tu cerebro ha sido programado con la cartografía galáctica necesaria. Sí, el chaval es básicamente un USB humano. La nave, con voz sarcástica y actitud de colega pesado, ha viajado por el tiempo y el espacio recopilando datos y ahora necesita devolver a David a su punto de origen. ¿De veras por eso mi mente emitía cosas tan raras? Sí. Tú eres el navegante. Lo que implica más saltos temporales y una amistad muy ochentera entre niño y nave espacial plateada. Eres una especie inferior, membrillo. ¡Cara huevo! ¡Ceporro! Pues si eres tan perfecto, ¿por qué sigues aún aquí? Ya te lo he dicho, se me fundió un fusible cuando me estrellé contra la torre eléctrica. El Vuelo del Navegante mezcla aventuras, ciencia ficción y drama familiar con una naturalidad sorprendente, sin paradojas complejas ni diagramas temporales, pero sí una idea potentísima. El tiempo puede pasar sin ti, y cuando vuelves, todo ha cambiado. Una película luminosa, emotiva y profundamente marcada por su época, que demuestra que el viaje en el tiempo también puede ser una experiencia infantil, aunque deje cicatrices que no se ven. ¡Lo conseguimos! ¡Qué tíos somos! Gracias por el superviaje, Max. Ha sido muy divertido. Para mí también, David. Y mientras David intenta recuperar una infancia que el tiempo le había robado sin pedir permiso, nosotros volvemos al DeLorean a poner más dinero en el parquímetro porque no hace falta saltar décadas ni atravesar galaxias. A veces basta con retroceder unos cuantos años dentro de tu propia vida. Seguimos en 1986, pero cambiamos de escenario, de tono y de tipo de viaje temporal. Del cine familiar con naves espaciales pasamos a algo mucho más terrenal, más adulto y bastante más peligroso emocionalmente.
volver al pasado para replantearte tus decisiones. Esta vez quitamos el modo aventura infantil y entramos en una de las películas más nostálgicas y subestimadas del género, porque en 1986, mientras el cine se llenaba de naves, robots y aventuras familiares, Francis Ford Coppola decidió usar el viaje en el tiempo para hacer algo mucho más peligroso, obligarte a enfrentarte a tus propias decisiones y algo mucho peor, volver al instituto. Así llega Peggy Sue se casó, una película que no viaja al pasado para salvar al mundo, sino para preguntarte qué demonios hiciste con tu vida. Peggy Sue, interpretada por Kathleen Turner, es una mujer adulta que sufre un desmayo durante su reunión de antiguos alumnos del instituto. Cuando despierta, no está en una ambulancia ni en un hospital, está en 1960, con 17 años otra vez, rodeada de amigos, exnovios, música de la época y decisiones que ya debería haber tomado. Y aquí viene lo interesante, Peggy recuerda todo, sabe cómo acabará su matrimonio, cómo será su vida, qué sueños abandonó y qué errores cometió. He llegado hasta aquí desde 25 años en el futuro. Así que el viaje temporal se convierte en un dilema constante. ¿Intenta cambiar su futuro o acepta que todo lo que vino después, bueno y malo, forma parte de quién es? La quiero mucho y no la veo desde hace tanto tiempo. ¿Y el abuelo Barney está bien? Está perfectamente. Les viste en Semana Santa. ¿Qué te pasa, Peggy? La película juega con la nostalgia, sí, pero también con algo mucho más incómodo, aparte de las interpretaciones de Nicolas Cage y Jim Carrey, el miedo a tomar decisiones diferentes y perderlo todo por el camino. Peggy Sue, anteayer me querías y querías lo nuestro. Desde hace 2 años no he hecho más que quererte. Peggy Sue se casó es una de las grandes películas de viaje temporal emocional, heredera directa de En algún lugar del tiempo y prima hermana de todas esas historias donde volver al pasado no es una aventura, es una prueba de madurez. Pero tú dijiste que debíamos esperar y tenías razón. Debemos esperar hasta que nos casemos. Una obra tranquila, reflexiva y profundamente ochentera que demuestra que el viaje en el tiempo también sirve para mirar atrás y preguntarte ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está pasando, Peggy Sue? Una semana me dices si me quieres, no lo harás. A la siguiente me dices si me quieres, lo harás. Eso solo lo dicen los hombres. Dios mío, Peggy. Has roto todo el encanto. Y mientras Peggy Sue decide si reescribir su pasado o aceptarlo, nosotros volvemos al DeLorean, pero no para viajar en el tiempo, sino para cambiar de país, de tono y de tipo de aventura. Cambiamos de rumbo, de continente y de mentalidad cinematográfica. Cruzamos el Atlántico rumbo a Reino Unido para encontrarnos con una película que parece hecha a partir de una pregunta muy concreta. ¿Y si viajamos en el tiempo para pilotar aviones y disparar cosas? ¡Cállese y coja mi dinero! Así nace Beagles, el viajero del tiempo, conocida en Hispanoamérica como Beagles, Aventuras en el Tiempo, una producción británica basada en el popular personaje literario Beagles creado por William L. Jones. ¡Hola! La historia arranca en el presente de 1986, donde un joven llamado Jim se ve inexplicablemente conectado a Beagles, un piloto de la Primera Guerra Mundial que está combatiendo en 1917. James Bigglesworth. Mis amigos me llaman Beagles. Jim Ferguson. Aquí entra una de las ideas más curiosas y más olvidadas de la película, la teoría de que Jim Ferguson y Beagles son gemelos del tiempo. Respecto a eso, creo que Beagles es su alma gemela en el tiempo. Alma gemela. No gemelos de sangre, sino algo mucho más raro. Dos personas unidas por el tiempo mismo. Al parecer las vidas de ustedes están inexorablemente entrelazadas. Según esta teoría, cuando uno de los dos está en peligro mortal, el otro es arrastrado espontáneamente a su época para ayudarle a sobrevivir. Tranquilo. ¿De dónde sale usted? No tengo ni idea. Ha viajado en el tiempo y está en los 80. Sí. Por eso Jim aparece en mitad de la Primera Guerra Mundial, justo cuando Beagles está a punto de perder la vida. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Igual que yo, y me ha salvado la vida. De no haberlo experimentado, nunca lo hubiera creído. Y por eso Beagles, de algún modo, también depende de que Jim sobreviva en el presente. El agujero en el tiempo funciona en ambas direcciones. Se abre cuando uno u otro está en peligro de muerte. Sí. No son viajeros conscientes, son piezas de un mismo mecanismo temporal que se activa solo cuando la muerte está demasiado cerca. Una idea original que la película no explica del todo, pero que le da un aire casi místico a una aventura que, en el fondo, parecía puro pulp ochentero. La película mezcla aventura aérea, fantasía científica y viajes temporales con una lógica bastante laxa, pero con mucho entusiasmo. No está especialmente interesada en paradojas ni consecuencias. Aquí el tiempo es una excusa para la acción, el heroísmo y el espíritu aventurero clásico.
Como comprenderá, el curso de la historia cambiaría y usted quedaría anclado en 1917 como un huérfano en el tiempo. Es un tanto desigual, a veces ingenua y claramente hija de su época, pero también tiene encanto. Representa muy bien ese momento de los 80 en el que el viaje en el tiempo ya era tan popular que podía usarse para absolutamente cualquier género, incluso para rescatar héroes del pasado y ponerlos a volar otra vez. Esta ciudad parece haber sufrido un ataque nuclear. ¿Nuclear? ¿Qué es eso? En lo que será el arma decisiva del futuro. Una curiosidad simpática del género que funciona como puente perfecto entre el cine nostálgico, el juvenil y el puro entretenimiento sin demasiadas preguntas incómodas. Beagles nos demostraba que, a mediados de los 80, el viaje en el tiempo ya podía usarse sin demasiadas preguntas. Aventura, heroísmo y biplanos cruzando el cielo de 1917. Volvemos a coger el DeLorean para añadir un año al selector de coordenadas temporales y 14.500 kilómetros al de latitudes, porque salimos de Reino Unido para viajar a Australia, porque el género ya le ha perdido el miedo a eso de viajar al pasado. Después de la aventura pulp de Beagles, el género decide ponerse un poco más serio y más ridículo al mismo tiempo. En 1987, desde Australia, llega El Guardián del Tiempo. En España se la conoce como El Guerrero del Cuarto Milenio, un título que suena a epopeya brutal y que no tiene mucho que ver con lo que luego se ve en pantalla. Dirigida por Brian Hannan, que para quien no lo sepa, fue co-guionista y director de la segunda unidad de Mad Max 2, la película que quería emular el estilo de las grandes sagas de ciencia ficción de los 80, pero con un presupuesto más justo y unos resultados bastante desiguales. La historia se sitúa en el año 4039, donde los últimos supervivientes de la humanidad viven en una ciudad capaz de viajar por el tiempo y el espacio. Vengo del futuro. De una ciudad que viaja en el tiempo. Podemos elegir la época en la que queremos establecernos. Pues tenías razón, es muy difícil de creer. El motivo, huir de los Yendiki, una raza de cyborgs asesinos empeñados en borrar a la humanidad del mapa. Para asegurar su supervivencia, dos soldados, Ballard y Petra, esta última interpretada por Carrie Fisher, sí, la misma princesa Leia disparando en el desierto australiano, son enviados al año 1988 con una misión muy concreta: preparar una zona segura para que la ciudad viajera pueda aterrizar. Una de las bases que sostienen la ciudad fue destruida por los Yendiki. Tengo que construir otra base, un terraplén. Es una historia increíble. Sí, lo es. Pero claro, el pasado nunca es solo arena y silencio. Además de los cyborgs que los han rastreado a través del tiempo, Ballard y Petra tienen que lidiar con la policía local que no entiende por qué hay gente armada diciendo cosas como: al guardián del tiempo se le ha agotado el tiempo. A la ecuación se suman personajes como The Boss, una figura clave dentro de la resistencia humana, o Annie Lassiter, una geóloga local que acaba ayudando a los viajeros mientras intenta no perder la cordura. Oh, vamos, tienes que admitir que es difícil tragarse esa historia. No se viaja para aprender, ni para arreglar errores, se viaja para no morir. El problema es que la ejecución es floja, efectos limitados, ritmo inexistente, diálogos que no siempre ayudan, por no decir ridículos. Quiero decir algo. Esperemos que sea bueno. Y una sensación constante de esto podría haber sido mucho mejor. Pues sí, creo que sí. El Guardián del Tiempo es interesante por concepto, curiosa por contexto y ambiciosa en intención, pero como película, siendo honestos, es más bien mala. Tuvo una infancia difícil. No es cierto. Desde que llegué aquí cuando era un niño, tú fuiste mi maestro. Desgraciadamente, ni el mejor artesano puede forjar una buena espada si el acero es malo. No podemos perder el tiempo. De esas que se recuerdan por preguntarte qué hace la princesa Leia en ese entorno. La idea me gusta tanto como a ti. Y después de ciudades voladoras, cyborgs asesinos y soldados disparando en el desierto australiano, regresamos al DeLorean y hacemos algo que el género no suele permitirse. Bajamos el espectáculo. Añadimos apenas un año a las coordenadas temporales, pero nos quedamos en Australia para irnos de peregrinaje a Nueva Zelanda, ya que lo que viene es una coproducción entre estos dos países. Y lo del peregrinaje nos viene al pelo porque ahora no vamos hacia explosiones ni persecuciones, ni futuros apocalípticos. Vamos hacia el miedo antiguo, hacia la fe, donde el futuro ya no se puede cambiar, sino temer. Dejamos atrás la ciencia ficción ruidosa de los 80 de bajo presupuesto australiano y entramos en una película que entiende el viaje en el tiempo no como tecnología, sino como milagro o castigo. Llega The Navigator, una odisea en el tiempo. Una de esas películas que muchos no vieron en su momento, yo incluido, pero que cuando un usuario muy majo te la recomienda y la descubres, piensas, esto no se parece a nada de lo demás. La historia comienza en el siglo XIV, en plena Edad Media. Un pequeño pueblo vive aterrorizado por la llegada de la peste negra. Un mal terrible nos amenaza. Connor lo ha visto.
Una pestilencia que avanza con la luna llena. Hasta que un joven tiene una visión divina que los impulsa a emprender una misión desesperada, viajar hasta el fin del mundo para salvar a su gente. Íbamos por un túnel hasta el otro extremo de la Tierra. ¿Ya estás otra vez con tus historias? Lo que ninguno espera es que, al atravesar un túnel subterráneo, el grupo no llegue a otro lugar, sino a otra época. Con 100.000 luminarias y antorchas. ¿Qué cantidad de cera deben gastar? De repente, estos campesinos medievales aparecen en la Nueva Zelanda del siglo XX enfrentándose a carreteras, electricidad, rascacielos y una ciudad moderna que para ellos es literalmente el infierno. Y aquí está la magia de la película. El viaje en el tiempo no es una aventura, es una experiencia aterradora y profundamente espiritual. The Navigator juega con el contraste cultural de forma brillante. Para nosotros, el presente es cotidiano. Para ellos es un mundo incomprensible lleno de peligros invisibles, luces sin fuego y construcciones imposibles. El salto ocurre como ocurrían las cosas en la Edad Media, por fe, por destino o porque el tiempo ha decidido romperse. ¿Dónde está la catedral? El film rompe con tus sentidos más eclécticos uniendo religión, aventura, humor, incluso terror en algunos casos, haciendo una curiosa mezcla que no parece desentonar. Tú quédate con ellos. Nosotros avanzaremos en línea recta. Pues espero que sepáis nadar. ¿La catedral está al otro lado del puerto? Quizás el marco narrativo es algo simple y confuso, sobre todo al final, cuando no queda claro si es una proyección o un viaje temporal real. Es una señal. Un sueño, Griffin. Tuviste un sueño maravilloso. Visualmente poderosa, atmosférica y muy distinta al cine estadounidense de la época, con una propuesta desconcertante y un final nada hollywoodiense. The Navigator es una rareza que demuestra que el viaje temporal también puede ser místico y oscuro. Y después de este viaje cargado de fe, miedo y símbolos, seguimos en 1988, pero ahora toca cambiar radicalmente de tono. Del viaje espiritual pasamos al cinismo corporativo, de las visiones divinas al prime time televisivo y de la salvación del alma a alguien que necesita urgentemente una visita de fantasmas. Porque sí, el viaje en el tiempo vuelve a sus raíces. Después del viaje espiritual, oscuro y medieval de The Navigator, regresamos al DeLorean, encendemos las luces del salpicadero y ajustamos coordenadas geográficas, porque seguimos en 1988, pero ahora toca volver a casa. Y cuando digo volver a casa me refiero a los orígenes del mismo viaje en el tiempo en el cine, porque Los fantasmas atacan al jefe no es otra cosa que una reinterpretación moderna de Cuento de Navidad, esa historia de Charles Dickens que, como ya vimos en la primera parte del Expediente V, fue una de las primeras formas de viaje temporal en la gran pantalla. Fantasmas que te llevan al pasado, al presente y al futuro para obligarte a cambiar. ¡Oh, cielo santo! ¡Es una porquería! Solo que esta vez no tenemos a un viajero avaro victoriano, tenemos a Bill Murray, que es mucho mejor. Paparruchas. Aquí seguimos a Frank Cross, un ejecutivo de televisión egocéntrico, cínico y absolutamente insoportable. Trabajaremos hasta tarde. Tengo que llevar a mi hijo al médico. Grace, cuando yo tengo trabajo, tú tienes trabajo. Pero concerté la visita hace 2 meses. ¡Me importa un huevo! Que en plena Nochebuena recibe la visita de 3 fantasmas que lo arrastran a través de su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me permites? Voy a servirme una copa. Su pasado, su presente y su futuro con muy mala leche y cero paciencia. El viaje temporal aquí no tiene máquinas ni explicaciones científicas, es puro viaje moral. No. Usted no es comida de gusanos, usted es una alucinación producida por el alcohol, por el vodka ruso contaminado en Chernobyl. Puro ajuste de cuentas con uno mismo. El tiempo se convierte en un espejo cruel que te obliga a mirarte y decidir si sigues siendo un imbécil o haces algo al respecto. ¿Hablas de remordimientos? Sí, estoy hablando de remordimientos. Sí. Verás, lo bueno de los remordimientos es que nunca es demasiado tarde. La película mezcla comedia salvaje, sátira del capitalismo feroz de los 80, romance, terror ligero y redención navideña, todo con el ritmo de una emisión televisiva pasada de vueltas. No se pierdan la inmortal obra de Charles Dickens, Cuento de Navidad. Su vida puede depender de ello. Y Bill Murray, claro, en uno de sus papeles más icónicos, disparando sarcasmo como si fuera munición infinita. Sé lo que quiero y sé lo que está pasando. Frank, ¿por aquí? ¿Qué está pasando? Los fantasmas atacan al jefe es importante dentro del género porque demuestra algo fundamental, que el viaje en el tiempo no necesita ciencia ficción para funcionar, solo necesita una excusa narrativa lo suficientemente potente para enfrentarte a tus errores. ¡Ha venido a por mí! ¡Está bien, pégame la patada! ¿Crees que te tengo miedo? ¡Con el día que llevo! Sé a lo que has venido, vamos, hazlo.
¡Marica! Una actualización brillante de Dickens, profundamente ochentera, y un recordatorio perfecto de que el género siempre acaba volviendo a sus raíces, aunque sea con hombreras, neón y mala hostia. Bien. Llama a seguridad. Que cambien sus cerraduras, vacíen su mesa y lo echen de aquí. Está despedido. Pero es Navidad. Muchas gracias. Di a contabilidad que no le den su gratificación. Una de mis preferidas del género y de Bill Murray, aunque no la única con estos dos parámetros. Yo estaba buscando a Francis Xavier Cross. ¡Ese soy yo! Pero lo más grande es que no soy yo. Y mientras Frank Cross aprendía a la fuerza que todavía estaba a tiempo de cambiar, nosotros volvemos al DeLorean, quitamos el gorro de Papá Noel del salpicadero y ajustamos coordenadas una vez más, porque dejamos atrás los fantasmas y entramos en una etapa donde el viaje en el tiempo empieza a mezclarse con catástrofes aéreas, futuros colapsados y ciencia ficción mucho más seria. El tono vuelve a oscurecerse y a ponerse serio, muy serio. Tras la comedia, la sátira y los fantasmas redentores, el género gira hacia una idea mucho más inquietante. ¿Y si el viaje temporal no sirve para cambiar el pasado, sino para sobrevivir al futuro? Así llegamos a Millennium, una película que pasó bastante desapercibida en su momento, pero que es sorprendentemente ambiciosa en su planteamiento. ¿Con qué hechos inusuales se ha encontrado en su investigación hasta el momento? Lo siento, profesor, no lo entiendo. Por ejemplo, ¿hay algo en las grabaciones de la caja negra que se salen de lo normal? Lo siento, pero no haré comentarios al respecto. La historia sigue a Bill Smith, interpretado por el gran Chris Christopherson, un investigador de accidentes aéreos que empieza a notar algo extraño en ciertos siniestros. Va hacia atrás. Algunas víctimas parecen haber desaparecido antes del impacto, como si alguien las hubiera sacado del avión justo antes de morir. Volvió el día 4 y se encontraron por primera vez, lo que significa que viaja a través del tiempo. Y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Desde un futuro devastado, un grupo de viajeros temporales regresa al pasado para rescatar a personas seleccionadas segundos antes de que ocurran grandes catástrofes, principalmente accidentes aéreos. Sacan a la gente de los aviones antes de los accidentes. Exacto, y luego lo sustituimos por cadáveres. Con el objetivo de repoblar la humanidad. Robamos gente al pasado y los enviamos a otros lugares para que vuelvan a empezar. No se trata de salvar al mundo, sino de aprovechar sus restos. Bill habla de la raza humana, de toda la humanidad. Aquí el viaje en el tiempo es frío, clínico y profundamente pesimista. No hay romanticismo, ni aventuras, ni nostalgia. Solo la constatación de que el futuro ha fallado y está usando el pasado como banco de órganos humano. Estamos desapareciendo. Fabricamos los cuerpos, pero no sabemos crear las almas. Ya no podemos engendrar niños. La película juega con paradojas, destinos cerrados y dilemas morales bastante incómodos. He perdido una gran colaboradora en este avión. ¿Y cuál fue la respuesta del consejo? Pues que evitar una paradoja es más importante que una vida. ¿Tienes derecho a robar personas del pasado para salvar a una humanidad que ya la ha liado? ¿Estás arreglando algo o solo retrasando lo inevitable? Millennium es ciencia ficción adulta, oscura y muy marcada por el miedo nuclear y ecológico de finales de los 80. No es un blockbuster ni pretende serlo, pero aporta una visión del viaje temporal muy distinta a la que dominaba la década y eso merece mención. Una pieza seria, amarga y poco recordada que demuestra que, justo antes de acabar los 80, el género también sabía mirar al futuro y no le gustaba nada lo que veía. Y mientras algunos intentaban salvar a la humanidad secuestrando pasajeros segundos antes de morir, el resto del cine de 1989 decidió que ya era suficiente de pesimismo, porque ese mismo año alguien tuvo una idea radicalmente opuesta: usar el viaje en el tiempo no para salvar el futuro, sino para aprobar un examen de historia. La mejor aplicación que se puede hacer de viajar en el tiempo. Después del futuro devastado, los dilemas morales y la humanidad usando el pasado como salvavidas de emergencia que proponía Millennium, era inevitable que el cine dijera: vale, ya está bien de sufrimiento, vamos a hacerlo tonto. Arrancamos el DeLorean, cambiamos la emisora a rock ochentero, subimos el volumen y ajustamos solo coordenadas de Google Maps porque seguimos en 1989, pero ahora el viaje en el tiempo se convierte en una excusa gloriosa para el caos adolescente. Así llegan Bill y Ted, interpretados por los grandes Alex Winter y Keanu Reeves, dos estudiantes con una inteligencia cuestionable pero un corazón enorme, que se enfrentan al mayor reto de sus vidas: aprobar historia. Me temo que lo único que habéis aprendido es que César era un tipo que hacía ensaladas. A menos que saquéis un sobresaliente en el examen oral de mañana, lo siento,
pero no tendré más remedio que suspenderos. Y cuando tu futuro depende de no suspender un examen, la solución lógica es viajar en el tiempo en una cabina telefónica, con la ayuda de Rufus, interpretado por el gran George Carlin, un viajero del futuro que viene a asegurarse de que estos dos idiotas simpáticos no destruyan la línea temporal. Señores, he venido a ayudarles en su examen de historia. Bill y Ted recorren distintas épocas, reclutando personajes históricos como si estuvieran montando una banda de rock. Sócrates, Napoleón, Freud, Juana de Arco, Abraham Lincoln, todos juntos para una presentación oral absolutamente caótica. ¡Tíos! ¡Vais a hacer un viaje al pasado! ¡Sí! Vais a vivir una alucinante aventura a través de la historia. Aquí el viaje en el tiempo no tiene reglas estrictas, ni paradojas complejas, ni diagramas en pizarras. Funciona porque la película quiere que funcione. ¿Podemos ir donde queramos, cuando queramos? Podéis hacer lo que queráis, pero no olvidéis que pase lo que pase, tenéis que hacer ese examen. Las alucinantes aventuras de Bill y Ted es una comedia pura, optimista, donde el mensaje es tan sencillo como inesperadamente bonito. Portaos bien los unos con los otros. Y... ¡mucha suerte, tío! Sé excelente con los demás y el futuro irá bien. Una película que convirtió el viaje temporal en un juego, en una fiesta, en algo accesible y divertido. ¿Qué tal, Freud, tío? Influyendo directamente en cómo el género sería tratado en los años posteriores. ¿Es usted músico? El éxito fue tal que la cosa no se quedó aquí. La historia continuó con dos secuelas. El alucinante viaje de Bill y Ted, donde Bill y Ted repiten aventura, pero esta vez el viaje es menos histórico y más místico. ¡Os vamos a matar ahora mismo! Unas versiones robóticas de sí mismos son enviadas desde el futuro para matarlos, cosa que consiguen. Bill y Ted bajan al infierno y se enfrentan a la muerte con juegos nada épicos. Toca. ¡Bien! Ido. Entre cielos e infiernos intentan volver a la vida para cumplir su destino y dar el concierto que cambiará el mundo. De nuevo, una comedia disparatada, absurda hasta el delirio, con humor tonto, ciencia ficción de saldo y un delicioso toque macabro. Y luego, Bill y Ted salvan el universo, donde Bill y Ted ya son adultos, siguen sin haber compuesto la canción que debían salvar al mundo y por culpa de eso, el espacio-tiempo empieza literalmente a romperse. Vamos, Bill, no viajasteis en el tiempo. Vuestras mujeres no son de la Inglaterra medieval. Anda que no. Y no fuisteis al cielo ni al infierno. Que sí. Que no. Que sí. En lugar de viajar tanto por la historia, esta vez saltan por futuros cada vez más absurdos. No la hemos compuesto aún, pero sabemos que lo haremos en algún momento. ¿Por qué no vamos al futuro cuando la hayamos compuesto? ¿Y nos la rapiñamos? Sí. Buscando robarse a sí mismos la canción perfecta, mientras sus hijas montan su propia odisea reclutando músicos legendarios de todas las épocas. Hay infiernos, robots asesinos, yoes alternativos fracasados y caos cósmico a paladas. Acabamos de vernos dentro de 2 años en el futuro. ¿Habéis vuelto a viajar en el tiempo? Para salvar la realidad que conocemos. Vale. De nuevo, una comedia desmadrada, ingenua y muy loca que mezcla ciencia ficción, humor tontorrón y un mensaje final tan simple como optimista. La música y la amistad pueden salvar el universo. Tío, te has muerto ya. No. Bill y Ted demostraban que la línea temporal podía sobrevivir a 2 adolescentes sin neuronas, pero en 1989 todavía quedaba una elección pendiente, una secuela que no se conformó con viajar al pasado, sino que decidió romper el presente, el futuro y su propia película original. Y ahora sí, es hora de volver a Hill Valley. Regresamos al DeLorean, el auténtico, el que no necesita presentación, ni manual de instrucciones, ni excusas, porque en 1989 Robert Zemeckis y Bob Gale deciden hacer algo que muy pocas secuelas se atreven siquiera a intentar: complicar todo lo que funcionaba y hacerlo mejor. ¡Marty! Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Regreso al Futuro 2 arranca exactamente donde terminó la primera parte. Doc aparece, Marty sube al coche y, en lugar de ir al pasado, nos vamos al futuro, concretamente al mítico 2015, ese futuro que prometía coches voladores, ropa autoajustable y zapatillas que se atan solas, y que, reconozcámoslo, aún estamos esperando antes de denunciarlo como publicidad engañosa. Un futuro del que solo acertó en esto. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Sí. Pero el futuro no es el verdadero problema. El verdadero problema es un almanaque deportivo. Mientras nosotros estábamos en el futuro, Bit consiguió sustraer el almanaque y robó la máquina del tiempo, retrocedió con ella y se dio el libro a sí mismo en algún instante del pasado.
Cuando Biff Tannen consigue hacerse con ese objeto inocente pero letal, la saga introduce uno de los conceptos más importantes del género, la línea temporal alternativa. En algún momento anterior al actual, en algún lugar del pasado, la línea temporal se desvió siguiendo una tangente y creando un 1985 alternativo. De repente, Hill Valley se convierte en una pesadilla distópica, gobernada por un Biff Tannen multimillonario, corrupto y con un peinado de villano definitivo. Para que volvamos a nuestra realidad, tenemos que averiguar la fecha exacta y sobre todo las circunstancias específicas en las que el joven Biff consiguió el almanaque deportivo. Y Marty y Doc tienen que hacer algo que parecía imposible, volver al pasado dentro de la primera película. ¡No te lo vas a creer! ¡Tenemos que volver a 1955! ¡No me lo puedo creer! Aquí es donde Regreso al Futuro 2 se vuelve absolutamente loca y brillante al mismo tiempo. La película no solo viaja en el tiempo, se repliega sobre sí misma, reutiliza escenas, cruza líneas temporales y convierte su propia mitología en un puzzle narrativo milimétrico. Marty, pase lo que pase, que no te vea tu otro yo, las consecuencias serían desastrosas. Disculpe, señor. El resultado es una lección magistral de cómo usar el viaje temporal como motor narrativo sin perder claridad, ritmo ni diversión. Sí, es cierto, soy un vago. ¿No lo recuerda, señor? Me expulsó de clase la semana pasada. ¿La semana pasada? El colegio se quemó hace 6 años. Si no te vas de mi porche dentro de 3 segundos exactamente, te chamusco las pelotas, uno. Sí, es más compleja que la primera. Sí, exige más atención, pero también demuestra que el género podía crecer sin perder nada por el camino. ¿Huele usted a alcohol, Tannen? Oh, pues no lo sé, señor. No sé a qué huele el alcohol porque yo soy muy joven para beber. Entiendo. Regreso al Futuro 2 consolida definitivamente el viaje en el tiempo como juguete narrativo total. Pasado, presente, futuro y realidades alternativas conviviendo en una misma historia, y todo explicado con la elegancia de un coche alcanzando las 88 millas por hora. Y así, con el DeLorean desvanecido en el aire y la línea temporal incierta para Doc, dejamos atrás una década irrepetible. Los años 80 convirtieron el viaje en el tiempo en icono cultural. A partir de aquí el género cambiará otra vez, se volverá más oscuro, más cerebral, más tecnológico, pero eso ya es otra línea temporal. Por ahora apagamos el motor, bajamos del coche y buscamos un mapa temporal actualizado para preparar la próxima ruta que arrancará en la década de los 90. Y agarraros porque vienen curvas. Hoy tampoco te voy a pedir que te suscribas ni le des a me gusta, porque Maya acaba de salir de una cabina telefónica, viene vestida de piloto de la Primera Guerra Mundial y lleva una cruz celta enorme a cuestas. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, que la iglesia más cercana está muy lejos. Ah, que es para ponerla en casa. ¿Qué? Ha sido un día de lo más extraño. ¿Es Napoleón? El tipo bajito de los libros de historia.